Desde Sefarad, España, deseamos a todos los hijos de Israel que están esparcidos entre las naciones de la tierra, Shalom, Beshem Yeshua, Shalom, y que la paz sea con todos los que aman al Elohim de Israel y su Torah. Que su espíritu esté con nosotros hoy y siempre, hasta el día de la redención. Estamos en el año 5992 y en ese sentido contamos los años porque esperamos el momento del fin de este siglo para poder volver a nuestra tierra. ¿Vale? Todas las fechas en las escrituras tienen un propósito profético y muchas leyes tienen enseñanzas. Cada ley pues nos enseña cierta parte, cierta historia, nos revela ciertos detalles sobre el momento de la redención y cómo va a ser, ¿no? Antes del Pesaj hemos estudiado del libro del Levítico capítulo 22 y anteriormente a este capítulo hemos visto una sección del capítulo 19 donde vimos que la verdadera santidad, que en medio de la congregación se reclama, se requiere una verdadera santidad. Para esto, bueno, con esta base, con este preparatorio, con este propósito, uno tiene que encaminarse para celebrar el Pesaj. Así que en la parte antes del Pesaj hemos visto esta presentación del Levítico capítulo 22 que le hemos llamado ¿Quién puede acercarse al Pesaj para comer y beber de sus símbolos? Vale, de este capítulo 22 hemos presentado una sección del verso 10 al verso 16, ¿vale? Y hemos llamado parte 2 esta presentación. ¿Por qué? Porque no es bueno que un texto sea quitado o sacado de su contexto. Y ya que el contexto tiene también detalles importantes, hemos dejado el verso 1 o al 9 para un otro momento, otra ocasión, cuando el Ruach preparará los eventos, las circunstancias, de tal forma que se pueda presentar. Así bien, en la parte anterior, parte 2, hemos presentado el verso 10 al 16, pero de estos versos hemos saltado dos, ¿vale? Que es el verso 12 y el verso 13, con la mención que voy a compartir una parte individual sobre estos dos versos, ¿vale? Para que así no se pierda el contexto y que no se, sí, que no se pierdan, de hecho, ¿no? La información. Vimos cierta revelación, cierta bendición que el Elohim nos dio a través de estos capítulos, estas enseñanzas que están resumidas en el verso 10 al 16, y vi algo independiente, algo aparte, que forma parte del mismo contexto, encriptado en el verso 12 y el 13, ¿no? Entonces, en ese sentido, mencioné anteriormente que voy a compartir la parte 3, ¿no? Esos dos versos sobre la parte 3. ¿Y por qué en esta ocasión? ¿Por qué tenemos una parte 3? Porque obviamente en las escrituras se hablan de dos Pesaj, ¿vale? Quizás para alguno dirá, ¿qué dice este? Sí, para el día 14 del mes de la Aviv se celebra la festividad del Pesaj y en la tarde se prepara el Pesaj y se come a la entrada en el día 15, en la parte de noche del día 15. Pero hay una excepción, hay una segunda oportunidad, hay un Pesaj Sheni, ¿no? Un Pesaj Sheni, un segundo Pesaj para ciertas personas que por ciertas circunstancias no pueden o no pudieron celebrar el Pesaj en la fecha indicada, en el 14 del primer mes. Entonces, para el 14 del segundo mes, estas personas que saltaron, no aprovecharon el primer Pesaj, puedan beneficiar en el segundo mes, ¿vale? Eh, Quizás por esta razón se acomodaron las circunstancias para que se pueda dar este parte 3 para decirlo de esta forma, de Levítico capítulo 22 en este día, porque nos queda, creo que 10 días, ¿no? O más o menos de 2 semanas hasta el siguiente 14 del segundo mes. Bueno, vamos a ir a nuestra cita para así pueda mirar en el ordenador también. Un segundito. Bueno, voy a leer las citas para que así tengamos el contexto. Ustedes tengan vuestra Biblia. Dice el Levítico capítulo 22, versos 12 y el 13. Voy a leer los dos. La hija de un sacerdote casada con un laico
no podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda, es repudiada y sin tener prole vuelve a la casa de su padre, podrá comer del pan de su padre como en su juventud, pero ningún laico comerá de él. Bueno, nosotros hemos presentado en la parte 2. Leí esta sección, pero simplemente me salté estos dos versos, simplemente he citado, hoy hemos comentado sobre lo último dicho en esta cita, pero ningún laico comerá de él porque tiene el contexto con la parte anterior los versos 10, 11 y del 14 a los siguientes versos, ¿no? Bueno, en Levítico 19 y en la parte 2 de Levítico 22, los versos anteriores, hemos visto ciertos términos, ciertas palabras que se refiere al hebreo o a un gentil, que es un extraño, un extranjero, ¿no? Un morador de la tierra, puede que es hebreo, puede que es un gentil. ¿Vale? En la parte anterior, en el verso 10 y verso 11, hemos tratado, hemos visto desde otro punto esta ley donde el sacerdote pues puede dar de sus manjares, de sus cosas sagradas a ciertas personas que son en su casa, pero a un trabajador, a una persona que trabaja para él, por ejemplo, por día, por mes, por año, por lo que sea, o un visitante, no puede dar de las cosas sagradas, sea este visitante un gentil o sea este visitante un otro hebreo de la casa de Benjamín, digamos, ¿no? De la Isahar, de Manasés, ¿no? Sería un hebreo, un gentil, al no formar parte de la casa sacerdotal, no puede comer de las cosas que pertenecen únicamente al sacerdote. ¿Vale? Eso es el contexto de la parte anterior. Espero que todo lo que escucharon, lo que prestan atención, escucharon previamente la parte de la vez pasada, ¿no? El verso 10 y el verso 11. Vale, aquí dice el texto, la hija de un sacerdote casada con un laico, aparece en esa edición que yo tengo delante. En hebreo no existe esta palabra, está la palabra zar, ¿no? Y esta palabra zar viene de una raíz primaria que es zur, ¿no? Que significa, hemos visto anteriormente, volverse a un lado específicamente en el sentido, es decir, uno que se aparte del camino para alojarse en algún lugar, ¿no? De aquí, ser extranjero, extraño, profano, específicamente puede tener el sentido de cometer adulterio, pero igual tiene el sentido de ajeno, apartar, aventurados de afuera, aventadores, perdón, extranjero, extraña o lejano, ¿no? Bueno, entre sus sentidos. Le voy a leer de otras ediciones que, bueno, en este caso le voy a leer de Torres Amat, una edición bíblica, el mismo verso 10 para que entienda mejor a quién se refiere con un laico, la hija de un sacerdote casada con un laico, es decir, con una persona de fuera, un extraño, un ajeno, un lejano. ¿No? ¿Lejano a qué? ¿No? Quizás se pregunta, uno puede decir, uno puede pensar, ah, pues con un egipcio. No, no necesariamente, ¿vale? Entonces, ¿quién es ese laico? Bueno, esa edición Torres Amar dice bien, ninguno de otra estirpe de que la casa sacerdotal, ¿vale? Ninguno de otra estirpe que la casa sacerdotal, es decir, zar, ningún zar, coma de los sacrificios. Y en verso 12 lo presenta así, dice en el verso 10, ¿no? Levítico 22, verso 10 he leído, y el verso 12 dice así, si la hija del sacerdote se casa con cualquiera del pueblo, este cualquiera es un zar, ¿no? Es decir, una persona extraña a qué? A la casa sacerdotal. Y en la edición, otra edición, no voy a decir el nombre, porque tiene un título de una deidad ajena, así que no voy a decir. DHL, DHH es el indicativo. Si la hija del sacerdote está casada con alguien extraño al sacerdocio, no podrá comer de las ofrendas que se dan a los sacerdotes. Entonces el contexto creo que se entiende mucho mejor en ese sentido que, es decir, la ley indica que la hija de un sacerdote tiene que casarse con un sacerdote, según, para que se mantenga la realeza dentro del clan sacerdotal, ¿no? El linaje real de la casa de Aarón.
Bueno, precisamente no está la instrucción para la hija, sino para el sacerdote. El sacerdote tiene que tomar como mujer una descendiente de su propia casa. No se puede casar, no puede tomar como esposa a una hija de Judá, de Gad, de Asher, de Manasés, de Efraín. No, no puede, sino solamente de su propia casa, para mantener la unción dentro de su propia familia. Pero la hija se podía casar con un sacerdote, con un extranjero, es decir, fuera de la tribu de Levi, podía casarse con uno de Manasés, por ejemplo, o de Neftalí, con un hijo de Neftalí. No había ninguna interdicción en ese sentido, se podría casar con quien quiera. Hay la prohibición de casarse con un gentil fuera de Israel, porque la instrucción era clara, no des a tus hijos, a tus hijas obviamente, para una persona fuera de tu pueblo. ¿Por qué razón? Porque ésta, al no buscar tu fe, al no aferrarte a tu fe, inclinará el corazón de tu hijo, de tu hija, hacia sus costumbres, hacia sus deidades. Por esa razón, nosotros todavía mantenemos este principio hasta la fecha, porque es una indicación buena, porque tiene sentido común, no se limita al tiempo y al espacio, es para siempre. Para ser más claro, para que se entienda mejor por qué se refiere, a quién se refiere con este laico y por qué se limita a fuera de la casa sacerdotal, voy a leer de Números capítulo 16, verso 40 de la edición Reina Valera, que dice, bueno, en la edición Corona de Jerusalén, que cito siempre, aparece en Números 17, verso 5, ¿vale? Entre Reina Valera y Corona de Jerusalén hay una cierta diferencia, por eso algunas personas que me escuchan citar de Corona de Jerusalén quizás buscan Reina Valera y no le cuadra, no encuentran la cita, pues que tenga en cuenta que hay, eh, a veces aparecen en capítulos siguientes. Los versos que terminan en la edición de Corona de Reina Valera aparecen en el capítulo siguiente en la edición Corona de Jerusalén. Bueno, siempre hay que ver un capítulos adelante o más atrás, ¿vale? Reina Valera, números 16, verso 40. Corona de Jerusalén, números 17, verso 5. Dice, en recuerdo, eso es una indicación específica para el pueblo de Israel, en recuerdo para o en atención de los hijos de Israel, de que ningún extraño, es decir, zar, que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque para ofrecer incienso delante de Adonai, ¿no? Con esto ya cerramos el asunto de que es un extraño. Un extraño o un laico, un ajeno, un lejano, es alguien de fuera, un extranjero a la casa de Aarón. Alguien fuera que no forma parte del linaje sacerdotal. Em, la instrucción deja claro que cualquier persona que no desciende de la casa de Aarón, que no fue ungido con el aceite de la unción, es considerado extraño, laico, uno de fuera, un lejano, es decir, un zar, ¿vale? Aun siendo él un descendiente de la casa de Israel, ¿vale? Se aplica al gentil, que no es hebreo, no es descendencia de Israel, y se aplica también a uno que en este caso, siendo fuera de la familia sacerdotal, puede pertenecer a otro tribu de Israel. Siendo fuera de la familia de Aarón, es un extraño, ¿vale? Es un zar. Esta evidencia nos enseña algo. Nos aclara que porque, por qué razón únicamente las personas que previamente se han sumergido en las aguas de la Tevilá, es decir, en la inmersión del bautismo, pueden comer de los símbolos sagrados del pan y el vino. En otras palabras, aunque alguien puede probar que es linaje descendiente directo de la casa de Judá, es decir, dice, yo soy judío, mira, tengo aquí mi documento, que mi madre fue judía y está testificado por un rabino en la yeshiva de tal, bueno, puede probar que es judío, dice él, ¿vale? Debe estar previamente sumergido en el nombre de Yeshua para que así su unción le califique comer del pan, que es el símbolo del cuerpo del Mashiach, y beber del vino, que es símbolo de su sangre derramada, siendo todo esto el verdadero propósito hacia el cual indicaba la festividad del Pesaj. Quien sea que no lleve esta unción sagrada, es decir, la tefilá, no es parte de la familia de Yeshua, el Kohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, ya que no se identifica con él en su muerte y resurrección, y aunque
puede morar bajo su techo, es decir, en una misma congregación, en una misma yeshiva, en un grupo de estudio de las escrituras de hebreos israelitas, estar en su compañía, no, o disfrutar de sus enseñanzas, al no llegar a tener intimidad familiar con él, no puede beneficiar de la vida eterna que proveen sus alimentos, es decir, la comida que hay en la mesa del sacerdote. Espero que puedan seguir estas metáforas, porque no sé si logran comprender estas metáforas. Por eso, saben, la palabra Shelah es parte y medite en qué es lo que se quiere decir, ¿vale? La segunda mitad de este verso deja entender la justicia. ¿Cuál es la segunda mitad? Pues en recuerdo para los hijos de Israel que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Adonai. Esa es la primera parte de este verso. Hay una segunda sección, dejaré que ustedes mismas la lean. ¿Por qué? Porque esta segunda mitad de este verso deja entrever la justicia del Elohim viviente, ya que aunque él es lleno de bondad, no considera inocentes a aquellos que no siguen las ordenanzas de la redención para que puedan preservar sus vidas. Hay indicaciones bien claras y uno no se encamina en esas ordenanzas, falla el blanco, es decir, no cumple con la instrucción. A hacerlo uno a su manera, a su forma de pensar, de ser, obedecer otras instrucciones, no cumple con las leyes. ¿Vale? Por ende, no hará una ofrenda agradable, hará una ofrenda como de Caín, ¿vale? No como debe ser. Por ende, no será aceptado. Por eso, este capítulo es bueno que se vea en su contexto, ¿vale? Aunque presentamos en este mismo momento el verso 12, el verso 13, tengan en cuenta que este forma parte de un contexto, ¿vale? De este contexto hemos asignado esta partecita para sacar un provecho de otra visión, de algo más que revela las escrituras, ya que en un mismo contexto tenemos demasiadas cosas. Yo vi algunos detalles y dijo, wow. Entonces, cuando presenté el Levítico capítulo 22, verso 10 y el 11, al leer el 12 y el 13, dice, wow, eso es más, es más. Entonces, hay que apartarlo para más. Siempre Elohim es maravilloso en ese sentido, que nos saca a medida que investigamos, que estudiamos más y más conocimiento y nos revela, mira, aquí estaba desde hace decenas, cientos, miles de años el futuro revelado. Estamos leyendo profecías al día, ¿vale? Eh, bueno, todo este contexto es, ¿qué le mencionaba? La segunda parte de esta cita de Números 16, verso 40, según Reina Valera, ¿verdad? O Números 17, verso 5. ¿Vale? La segunda parte de este recuerda el caso eh, de un otro hebreo, ¿no? Que quería hacer las cosas a su manera. Pues la historia confirma que Elohim le castigó. Por eso le mencionaba. Hay una forma de hacer las cosas que Elohim manda. Y hay una forma que a cada uno se le ocurre y dice, no, que no pasa nada. Él es bueno y misericordioso total. Importa que nosotros le sirvamos, ¿vale? No, el servicio que le tenemos que dar tiene que ser conforme a sus indicaciones. Si no, la ofrenda no sería aceptada. En lugar de traer bendición, viene un castigo. ¿Vale? Esto es lo que enseña lo que estamos estudiando en Levítico capítulo 22, versos 10 al 16. Elohim no tratará por inocente las personas que transgrede. Por eso hay indicaciones precisas. Ninguno, y se repite, ningún laico, ninguno extraño se pueden acercar para comer de las cosas sagradas reservadas para aquel que fue ungido con el aceite de la unción. ¿Vale? La tefilá es una forma de ungir, es un sello, un señal, ¿vale? La historia bíblica nos enseña que nuestro pueblo, al no obedecer los reglamentos de la Torá, hizo lo malo delante de Elohim viviente, pero es bueno este pero, ¿no? A veces la palabra pero. Las propias leyes de la Torá nos enseñan que él sabía lo que habría de suceder y, por lo tanto, dentro de las propias enseñanzas de la Torá, incorporó revelaciones sobre el futuro. Por eso los estamos estudiando como si fueran profecías al día, porque leemos el pasado, quitamos la apariencia, entramos dentro de la profundidad de lo que encierra la letra y aquí vemos revelación que para mí es maravilloso. Espero que pueda compartirlo con ustedes para que puedan también ver, ¿no? Lo que
revelan esta cita. Si estarían delante de mí, seguramente que les compartiría la cita y esperaría que me digan qué es lo que entienden de estas palabras, ¿no? Estas palabras que están aquí. eh, em, la hija de un sacerdote casada con un laico no puede comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas, pero la hija de un sacerdote, si esta queda viuda o es repudiada y sin tener prole, hijos, vuelve a la casa de su padre, podrá comer del pan de su padre, como en su juventud. Me gustaría que estén aquí presentes y que me digan qué es lo que entiende, qué le transmite este verso. Bueno, como no están, lo tenemos que hacer de esta forma, mediante la red, mediante el grupo de WhatsApp Congregación Internacional Redentores Yeshua, donde aquí compartimos siempre, y desde aquí pues al canal de YouTube para los demás que nos escucha mediante esta red YouTube. No solo que él conocía el futuro, sino que nos dio el gozo de poder entender su pensamiento. Es decir, a través de esa cita, nosotros podemos ver su corazón. Podemos comprender su mente mediante las revelaciones encerradas dentro de los textos de la Torah. ¿Por qué es lo que nos revelan estas citas? Vamos a ver qué revelación sobre nosotros, obviamente, sobre la nación de Israel hoy día presentan los dos versos que estamos estudiando. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro pueblo? Pues lo siguiente sobre Israel fue expresado por Moisés. Deuteronomio 32, 16, dijo Moisés: le despertaron a celos en esa edición pone así, los deidades ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Bueno, en el hebreo no está, esta palabra deidades ajenas, no existe en el texto hebreo. Es, simplemente se menciona Bezarim, es decir, es zar en la forma plural, diciendo de otra forma, le despertaron a celos con los ajenos, ¿vale? Pero bueno, por el contexto, aquí para que se entienda y el lector lo entienda, fue añadida la palabra deidades para que uno entienda con qué despertó a celos. Entonces, para dar más énfasis, más claridad, la siguiente palabra es más clara, ¿no? Lo provocaron a ira con abominaciones. Algunos quizás no saben a qué se refiere, pero por eso fue injertado dentro de, entiendo el sentido común del traductor que puso aquí deidades para que uno entienda a quién se refiere, eh, porque Elohim, en contraste, es un Elohim celoso, ¿no? Entonces, ¿cómo despierta celo? Cuando el pueblo va adorando otras deidades. ¿Qué son esas deidades? Pues en realidad abominaciones, es decir, uno va adorando la piedra, el oro, a mitos deificados, como está dentro del cristianismo, estos mesías. No, despierta ira en el Elohim por el celo, porque tú en lugar de adorar lo que es verdadero, adoras un mito deificado, algo que ni siquiera existe, fue confeccionado a partir de un mito. ¿Vale? Eso es la que tiene la Trinidad, eso es lo que está Jesús dentro del cristianismo. La gente no sabe, pero cuando el pueblo de Israel sí lo saben y sí adoran tales cosas, esto sí despertar provocar a ira con abominaciones. ¿Vale? Esas son las demás deidades. Esas abominaciones se refieren a toda clase de mitos deificados, Elohim, ajenos, deidades veneradas por las demás naciones. En el verso 12 de este mismo capítulo 32 es concluyente, ¿no? Porque las abominaciones es cualquier Elohim pagano. En el hebreo está aquí para Elohim pagano el nejar las palabras, según los términos que aparecen en el texto hebreo, ¿vale? La palabra el es el abreviado de Elohim. La palabra nejar se refiere a un foráneo o concretamente un extranjero, ¿vale? En este caso, un Elohim extranjero, ajeno, o pagano o ajeno, extranjero, extraño, son los sentidos de esta palabra nejar. Mediante Moisés se nos revela no solo lo que hizo Israel, mientras él vivía en medio de ellos, sino también lo que iba a hacer Israel después de su partida, ¿vale? Es decir, después de su muerte, obviamente, después de que Moisés murió. No se sabe quién y en qué tiempo se escribió el Salmo 81, pero lo que es evidente es que este salmo cita una ley súper clara de la Torá. Salmo 81, verso 9 dice lo siguiente: no habrá en ti Elohim ajeno, ni te inclinarás a Elohim extraño. Lo ihye beja el zar, velo tishtaheve.
el Nejar, ¿vale? Aquí están los dos términos zar y Nejar. Se refiere a lo mismo, ¿vale? En este contexto, las dos palabras describen una deidad ajena o pagana, ¿vale? Hay una repetición, se cambió un poquito el sentido, se usó otro juego de palabras, pero las dos se refieren a la misma cosa, una deidad ajena o una deidad pagana. Eso es Sar y Nejar, ¿vale? El Sar, el Nejar. Un Elohim Sar, ajeno, un Elohim pagano, un Elohim ajeno. Y las ordenanzas, si las ordenanzas de la Torah únicamente hubiera dicho en Levítico 22, verso 12, la hija de un sacerdote casada con un zar, con un laico, un ajeno, ¿no? No podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas. Si hubiese dicho únicamente eso, si hubiese parado aquí esta ordenanza, estaríamos completamente perdidos, sin posibilidad de ser redimidos, ya que al adorar deidades ajenas, nos convertimos en transgresores de la Torá, sea que estaríamos consciente o inconsciente de lo que significa venerar o invocar la Trinidad, por ejemplo, ¿no? O la deidad que sea del mundo invocada hoy día entre las naciones del mundo, ¿vale? Porque la mayoría aquí fuimos o tenemos conexiones con muchos cristianos, pero eso no significa que Israel fue únicamente dividido entre los cristianos. Tenemos conexiones en India, en Pakistán, en China, en países de África, en muchos otros países. Cada uno tiene su religión, ¿vale? A tener aquí hablando en español, la mayoría pues pasaron por esta religión cristiana, pero entiendan que se aplican, es igualmente válido para todas las deidades del mundo que son Sar, Zar y Nejar, es decir, ajenos y abominables, ¿vale? Paganos, deidades ajenos, extraños al Elohim de Israel, siempre por contraste con el Elohim de Israel. Dijo Shaul en Romanos 7, verso 9, en un tiempo yo vivía sin Torah, pero al venir el mandamiento, es decir, al tener conocimiento de la Torah, el pecado revivió y yo morí. Normalmente se espera que la Torah te traiga bendición, pero Shaul dice, cuando tuve en mis manos la Torah y entendí sus leyes, morí. Esto quiere decir que en el tiempo que venerábamos las deidades ajenas, sin saber quién es el Elohim viviente, sin saber quién somos nosotros más allá de la ciudadanía que nos dieron los países por donde hemos nacido, al estar sin el conocimiento de la Torah, no sentíamos que cometíamos un pecado al venerar la Trinidad, por ejemplo, al falso Mashiach, el dicho Jesús, ¿vale? Que en realidad es el anti-Mashiach. Pero al volver a la raíz de la fe hebrea, al entender la Torá, se activó la conciencia y el conocimiento de que hemos vivido en pecado. Eso nos trajo la muerte en lugar de vida. Shaul dijo también que la paga del pecado es la muerte, ¿vale? Porque al saber que hemos venerado la Trinidad, a Jesús, eso significa transgresión a la Torá, porque JC, ¿no? Como estamos llamando para no pronunciar su nombre, Jesús, el dicho Cristo, ¿no? JC, o la Trinidad en sí, porque el JC no lo podemos sacar, quitar de la Trinidad como lo hace alguno. Es parte de un paquete, de un contexto y tiene sus raíces 3500 años antes siquiera que exista Israel. Fue engendrado este concepto después de la Torre de Babel, a poco después de la Torre de Babel, ¿vale? Se adornó mejor después de Yeshua, hace unos 2800, 900 años, cuando se confeccionó, se armó el cristianismo. Tenemos un buen audio aquí que se llama, está en PDF también, los orígenes paganos del cristianismo, ¿vale? Obviamente en el cristianismo existe debido a Cristo, quien se supone que es el ungido. En realidad es el anti-Mashiach y nosotros como hebreos israelitas somos en este caso, según el término griego, anticristos, ¿vale? Porque estamos en contra de este falso que se llama Jesús en el cristianismo y sobre todo abominable porque se confunde y muchos consideran que este mismo mito deificado, que en realidad es Tamuz, es el culto dedicado a Tamuz, en realidad se honra con este nombre a Yeshua, el Redentor de Israel. Eso es una abominación tremenda y la confusión que reina dentro del mesianismo general hablando. Hay pocos que saben hacer diferencia entre el cristianismo y la fe hebrea, entre Yeshua y JC. Bueno, cuando llegó el conocimiento, esto no claramente nos trajo la condena, porque la paga del pecado es adorar, venerar deidades ajenas. Que lo hemos hecho en tiempos de ignorancia, por ignorancia sigue siendo pecado, ¿vale?
Por eso hay que acudir al plan B, buscar cómo hacer para lograr tener perdón del pecado por inconsciencia. Porque se supone que ya teniendo conciencia de lo que la Torah enseña, uno no debe vivir en contra de la Torah, sino conforme a ella. Shaul dijo, claro, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. ¿Vale? Por eso decía en Romanos 7:9, una vez que tuvo conocimiento de la Torah, se activó el pecado, ¿no? La conciencia se activó y el pecado me mató. La conciencia sobre las ordenanzas, cuando yo vivo en contra de ella, activa el pecado y me trae muerte. ¿Vale? El contexto del Levítico 22 es claro en cuanto a las cosas sagradas y las extrañas, ajenas a las normas de santidad del Elohim viviente. Y por lo tanto, todo aquel que ha vivido en una adoración ajena sería totalmente perdido para siempre jamás si las palabras del Elohim de Israel no hubieran seguido con lo dicho en el verso 13, Levítico 22. Entiendan que el alimento reservado para el sacerdote y sus familiares cercanos es una referencia a la vida eterna, cosa reservada para aquellos que creen en Yeshua. ¿Vale? Recuerdan, lo que no escucharon en la parte 2, en Levítico 10, 11 y los demás versos hasta el 16, pues serían bueno que tenga el contexto, para que entiendan por qué ningún forastero ajeno a la familia sacerdotal puede acercarse a las cosas sagradas, excepto aquellos que son nacidos en la casa del sacerdote y los esclavos que él ha comprado, porque se entiende que el esclavo comprado ya entró en el protocolo necesario para que uno pueda acercarse, ¿no? Se hizo el procedimiento con él, su conversión, para que puedan comerlo así, al estar dentro de su casa. Pero un amigo, un vecino, uno que pasaba por aquí, un jornalero, no tenía prohibido, no tenía permiso, como la mujer, como su hija ya casada, ¿vale? Sobre esto hablamos. En Juan 6:56 se enfatiza que solo aquellos que comerán esta comida reservada para el sacerdote, sagrada, una comida sagrada, que le pertenecía y solo él puede proveerla, tenía vida eterna. Para que uno pueda comer y beber de la mesa del sacerdote, debe calificarse para ello según hemos visto en la parte anterior, la parte 2 de esta presentación. Juan 6:57, ¿vale? Tengan en cuenta que solo el que come y bebe la carne, come la carne y bebe la sangre de Yeshua, ¿vale? ¿Se entiende la metáfora bien? Puede tener vida eterna. Vida eterna, comida sagrada. ¿Me entienden? El verso 13 nos revela la maravilla de la redención, la misericordia del Elohim Redentor, la solución a nuestro problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque al tener conocimiento de lo que la Torah nos enseña, al saber que hemos adorado deidades ajenas, por adorar deidades ajenas, se activó el principio de causa y efecto. Entonces la causa es la transgresión de la Torah y la transgresión de la Torah trae la muerte. ¿Vale? Por eso, por eso lo mencionó de esta forma, que tenemos en este verso 13 una puerta de una solución, ¿no? Elohim, en su bondad, en su misericordia, nos revela el camino de vuelta para poder entrar de nuevo a disfrutar en la casa de nuestro Padre. Y no solo en Israel, sino en el estado original en cual se hallaba Adán antes de pecar. ¿Vale? Hay dos realidades paralelas. Si quieren verlo como la fe hebreo-israelita dentro de las condiciones del pacto, bien. Si quieren ver más allá, entender que todo lo que tiene revelado sobre la nación hebreo-israelita forma parte de un paquete que tiene que ver con la redención total. ¿Ah? Por eso hablamos de dos aspectos. Hablamos de el Elohim de Israel siendo Yeshua siempre y cuando hablamos de la fe hebrea. Pero cuando hablamos del plan de redención, aquí hablamos de Yeshua y de su Padre. ¿Vale? Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, uno solo, único, numérico singular. Aquí no hay pluralidad de seres dentro de Shema, sino singularidad, uno solo, no hay dos, ¿vale? Dentro del Shema no hay dos personas. Hay muchos que todavía no les entran en la cabeza esta diferencia en cuanto a hablar de la fe hebrea y hablar de la redención. Shema, Echad, uno solo, no hay pluralidad. Hablar de la redención, aquí sí, que hablas de la restauración por una parte de Israel,
Pero al saber que Israel forma parte de un plan de restauración total y a Israel se le dio un propósito dentro de este plan y que las naciones del mundo deben aprovechar si quieren la redención, a entrar en este plan diseñado específico para el pueblo de Israel como medio para ellos, ¿no? Al entrar así pueden beneficiar juntos de la redención que ofrece el Redentor. ¿Vale? Para esta redención general hay derecho para el hebreo nacido en casa, para el hebreo, para el gentil también, ¿no? Que se aferra al pueblo de Israel. Todas las naciones de la tierra son benditas en la descendencia de Abraham. Aquí está el completo, ¿vale? De este completo ahí se apartó con un propósito especial lo que tenemos a través de las leyes, las instrucciones diseñadas para Israel. Háblale al pueblo de Israel para que sea el ejemplo, ¿vale? Las gentiles, las naciones gentiles, al ver el ejemplo que se obra en Israel, se muestra de forma directa, pueden entender cómo funciona, cómo se debe, cómo se obra la restauración. Puede entrar, beneficiar y volver a recuperar ¿qué? Lo que Adán ha perdido. En Adán está todo el ser humano, el hebreo y el gentil por igual, ¿vale? Por eso siempre hay que tener en cuenta los dos aspectos. Hay un plan general y dentro de este plan hay un espacio reservado para Israel, ¿vale? En ese espacio reservado para Israel hablamos de Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿vale? En el paquete completo hablamos de dos, de Yeshua y de su Padre. Cuando no se entiende bien este asunto, siempre se van a confundir a Yeshua con su Padre. Se van a llamar al Padre de Yeshua con un título, con un nombre que no le corresponde y le atribuye a un pueblo que no es suyo. Aunque leen que Yeshua vino a los suyos, ¿no? Pero nadie razona de dónde son los suyos. Juan 1, verso 11 y el 12, ¿no? Vino a los suyos, más los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, recibieron el derecho de volver a ¿qué? A entrar en la alianza que rompieron. Bueno, eh, como leemos, ¿no? Aquí hay dos planes, pueden verlo del punto de vista limitado a Israel, la restauración de Israel, o del punto de vista general, viendo lo que Adán ha perdido. Esa es la posibilidad de volver al estado original antes de que Adán peque, a recuperar lo que Adán tenía al principio. Como leemos siempre que tenemos una palabra, pero siempre que vemos que tenemos esta palabra, pero es bueno, en este caso vemos una puerta abierta, ¿no? Eh, Lo voy a leer más adelante otra cita. Ahora volvemos al Levítico 22, verso 13. Pero dice, eh, bueno, Romanos 7:9 hemos leído. En un tiempo yo vivía sin Torah, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Vale? Por eso decía, a veces es bueno esta palabra, pero abre una puerta a algo que trae bendición o que nos trae maldición. Levítico 22:13, aquí tenemos un pero que nos trae bendición, ¿vale? Pero si la hija de un sacerdote, ¿no? Vimos en el verso 12, la hija de un sacerdote casada con un laico no podrá comer de la ofrenda reservada, de las cosas sagradas. Si las cosas hubieran parado aquí, estaríamos perdidos. Pero tenemos una puerta abierta, eso es la misericordia. Aquí se entrevé el plan de redención, aquí se activa el principio del Goel. Aquí pueden entrever quién es en realidad el Elohim viviente, ¿vale? Aquí está su carácter revelado. Bueno, mucho en esta palabra. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda y es repudiada y sin prole, y sin tener prole vuelve a la casa de su padre, podrá comer del pan de su padre como en su juventud. Si hasta aquí no lograron descifrar el código encriptado en estos versos, vamos a ver las metáforas del texto. Primero, lo que nos enseña estas dos citas, el verso 12 y el 13, es lo siguiente. La hija casada del sacerdote no podrá comer de las cosas santas mientras forme hogar aparte. Solo cuando viuda o repudiada vuelva a vivir con su padre, tiene derecho a participar de las cosas sagradas, ¿vale? Eso es lo que dice básicamente el texto. Siempre y cuando usan el principio pardes, ¿no? Aquí saben bien que uno de estos cuatro principios de estudio
trata lo que quiere decir el texto literal, ¿vale? La forma literal es sencilla, ¿no? Es lo que estamos viendo y es fácil, todo el mundo lo puede entender. Es razonamiento básico. La hija casada no podrá comer de las cosas santas mientras forma un hogar aparte. Solo viuda o repudiada puede volver a la casa de su padre y así tiene derecho a participar de las cosas santas. Eso no dice que no cabe la posibilidad alguna de que uno se alimente de lo que tiene que ver con la vida eterna, porque la esencia de la vida está únicamente conectada a un Elohim, que en este caso se presenta como Padre. Por lo tanto, todo aquel que adora la deidad que sea, que es venerada en este mundo como si fuera Elohim, no tiene vida en sí ni tendrá vida más allá del fin de sus días, ¿vale? Porque sabe que con la muerte de uno no se acaba. Ah, hay un tiempo de juicio, una resurrección dentro de 1000 años y hay un juicio. Aquí se separará las cabras de las ovejas, ¿no? Es decir, a cada uno se dará según su merecido. Por eso mencioné no tendrá vida más allá del fin de sus días. Es decir, puede saber bien claro que uno después del juicio, pues tendrá la muerte. Este hecho limita la salvación del ser humano en la descendencia de Abraham mediante Israel, ya que a este pueblo se le ha revelado el Elohim viviente y en este todas las demás naciones de la tierra pueden hallar el medio para reconectarse a la fuente de vida eterna. Es lo que nos enseña el texto, mirando un poquito más allá de lo que enseña el sentido literal. La hija del sacerdote, viuda repudiada, puede volver a la casa y comer, ¿vale? Entonces, si la hija del sacerdote es Israel y el sacerdote es Elohim, todas las demás naciones del mundo pueden tener derecho aquí, ¿vale? Porque la vida eterna se limita, es decir, en esta hija se puede presentar las naciones que sea, todas las personas del mundo, ¿vale? Todas las personas que viven en este mundo. En el sacerdote se puede entender solo el único Elohim viviente, en su comida la vida eterna, ¿vale? Si uno quiere beneficiar de esta comida, tiene que buscar el medio de volver a su casa, en este caso, donde fue establecido estas normas para su propia salvación, para que pueda acceder a esta comida que le da la vida eterna. ¿Dónde está esta ubicada? Pues en Israel. Es decir, con esta cita, si se presenta bien, se pueden descartar el derecho que reclama la nación que sea, con la deidad que sea, con el Cristo que sea, con el Mesías que tiene en este mundo, con el Salvador que cada uno piensa o se imagina que pueden salvarle, quedan fuera, queda como gentiles, como ajenos a este privilegio, porque aquí se encierra. Si vuelve a la casa de su padre, podrá comer del alimento de su padre, siempre y cuando cumple con las condiciones. Desde luego que el Elohim viviente sea padre, como padre, debe tener, para que sea padre, debe tener un hijo. Para que el Elohim viviente sea padre, debe tener un hijo, o al menos una hija. Es sabido que Israel es llamado hijo del Elohim viviente, como es llamado en Éxodo 4, verso 22, como lo presentó Moisés ante Faraón, ¿no? Este es mi hijo. Israel es mi hijo. Pero en este contexto, él se presenta como padre de una muchacha. Esto no es nada fuera del lugar, ya que las metáforas hebreas tienen usos variados según el contexto. Si bien se describe a Israel como un hijo, por igual se presenta como una chica, o incluso como madre, quien a su vez engendró dos reinos, en este caso el reino del sur, que es Judá con la capital de provincia en Jerusalén, y el reino con capital en Samaria, el reino del norte, es decir, Efraín, ¿vale? Vean también el capítulo 16 del profeta Ezequiel para que entienda por qué Elohim encontró a Israel como una muchacha apenas recién parida, ¿vale? Hay muchas metáforas, uno si se quiere limitar a ver solo un punto de vista, claro que no le cuadrará, tendrá otros cabos sueltos, ¿no? Por ende, siempre tiene que tener en cuenta el principio, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, una misma enseñanza se puede presentar desde diferentes puntos de vista o bajo diferentes metáforas. No pierde el sentido, el significado
al decir chico o chica, ¿vale? Porque por razones distintas, en contexto diferente, hace razonable que se use en la forma como si fuera hijo o como si fuera mujer o madre o esposa incluso, ¿vale? Siempre hay que tener, incluso se compara con una burra, con un asno, ¿vale? Entiendan la metáfora, con un tabique, con una muralla, con una vara de medir, con una torre, con una ciudad, ¿no? Hay muchos símbolos que se aplica a Israel. No se tiene que limitar hijo de Elohim porque igual se aplica a hija. El sacerdote es un símbolo en este contexto. Si la muchacha es un símbolo de Israel, el sacerdote es un símbolo del Elohim Redentor, quien se dispone a ser intercesor a favor del hombre, a fin de mediar la restauración del ser humano. Por eso aquí el sacerdote no puede aplicarse al papá de Yeshua. Por eso el sacerdote en este caso es el Elohim que se reveló en el Tanaj y se dispuso a ser redentor, intercesor. ¿Quién es este Elohim? Porque de ninguna forma las referencias califica al papá del Mashiach. Por esa razón, Adonai en el Tanaj es Yeshua. Pero bueno, para eso uno que no entiende tiene posibilidad de escuchar lo que presentamos. Tenemos más de 100 horas de explicaciones, de estudios, escrituras, de versos del Tanaj, de los escritos apostólicos, que uno puede averiguar y saber por qué Yeshua es Adonai. ¿Vale? El sacerdote es un símbolo del Elohim Redentor, quien se dispone a ser intercesor a favor del hombre, a fin de mediar la restauración del ser humano en su posición original para ser calificado, estar en la presencia del papá de Yeshua. Es decir, volver al estado original puro de Adán que tenía Adán antes del pecado. Eso es la obra sacerdotal. Esa es la obra del Mashiach. Por eso Adonai se presentó como Mashiach. Yeshua es el sumo sacerdote y su palabra es el alimento esencial para la vida eterna. Israel es la mujer descrita en este caso. Vimos en estudios anteriores que Yeshua es Adonai y que entre sus títulos se destaca el de Padre de Israel, exclusivamente para Israel, porque nunca es llamado Padre de Madián, no, Padre de los filisteos, no, Padre de los adventistas, de los bautistas, de los católicos. No, ellos pueden usar nuestra escritura, pero lo acomoda a sus circunstancias. No vale lo que ellos citan. Todo lo que dicen Padre nuestro no les aplica, porque para tener al Elohim viviente o al Elohim de la Biblia como padre, uno tiene que ser hijo. Y para ser hijo, tiene que situarse dentro de un contexto para calificarse en ese sentido. Así que usar las escrituras es fácil, vivirla o entenderla o estar justificado para usarla de forma correcta no es lo mismo, ¿vale? Por eso estamos desmenuzando los asuntos para que se entienda por qué es padre de Israel, no padre de quien sea. ¿Por qué la Torah es para Israel, no para el mundo? Porque el mundo tiene derecho a la Torah, pero en Israel. Porque el mundo puede tener al padre de Israel, como Elohim suyo y Padre suyo, si se dispone a hacer o a entrar ponerse en la situación, en el contexto adecuado para que pueda aplicarse este título a él también, para que se convierta en un hijo. ¿Vale? Por eso limito exclusivamente para Israel. Padre, él es el Abajadosh, que se usa en el Tanaj en ese sentido. Muchos lo usan en ese sentido aplicando al padre de Yeshua, pero en realidad son palabras Abba, pertenece a Yeshua. Obviamente el padre de Yeshua también es Abba, ¿no? Porque también es padre y puede ser nuestro padre siempre y cuando tenemos como padre a Yeshua, ¿vale? Si Yeshua es nuestro padre, el padre de nuestro padre es nuestro padre también, según la palabra Abba, que en hebreo se usa para padre, para abuelo, para abuelo, cosa que en el lenguaje actual existe en este término, pero en hebreo Abba es para todos, ¿no? El padre del padre del padre del padre del padre, 10 generaciones para atrás, sigue siendo nuestro padre, ¿entiende? Por eso el padre de Yeshua es nuestro padre siempre y cuando tenemos a Yeshua como padre nuestro. Pero, ¿qué es lo que hizo Israel? Si ya han leído Ezequiel 16, que mencioné antes, ya sabe que hicieron nuestros padres precisamente lo que Moisés anunció. De modo como hemos leído en Deuteronomios 32, verso 16, esta hija se entregó a otras deidades.
Y por eso, Salmo 81, verso 9 cita Elohim ajeno, Elohim extraño. Moisés lo anunció desde sus días, citando en Deuteronomio 32, verso 16, y en Salmo 81, verso 9, se repite lo mismo, porque se confirma que Israel hizo exactamente lo que Moisés anunció desde antes que va a hacer. Vivió Israel en sus días adorando deidades ajenas, y Moisés lo dejó escrito como para las generaciones futuras, anunciando que así va a vivir. Y las historias nos confirman. Y precisamente Salmo 81, verso 9, nos confirma que Moisés tuvo razón al anunciar desde antes que el pueblo iba a hacer tales cosas abominables. Y hasta la fecha, pues nosotros todavía más confirmamos la certeza de un informe hecho hace 3000 años, ¿no? Más o menos cuando vivió Moisés. El Sar, el Nahar, Elohim Sar, Elohim Nahar, ajenos, extraños, abominables. En esa situación entra en vigor la legislación de Levítico 22, verso 12. En este contexto, cuando el pueblo va tras una deidad ajena. El verso 12 del Levítico 22 dice, la hija de un sacerdote casada con un el zar, ¿vale? Aquí aparece, no aparece él, el término abreviado de Elohim, sino pone un laico. Un laico es decir, una persona ajena, ¿vale? En Salmo 81, verso 9, en Deuteronomio 32, verso 12, verso 16, se usa igual ese sentido, pero aplicado a un Elohim ajeno. Y es precisamente lo que hace, lo que hizo el pueblo, lo que hemos hecho nosotros, al estar casado con un laico o un el zar, el Nejar. ¿Por qué razón una hija ya casada no puede disfrutar más de las cosas de su padre? Porque las leyes hebreas indican que una chica al casarse pasa debajo de la autoridad tutorial de su padre, de su papá, bajo la autoridad tutorial de su esposo. Entendemos qué es lo que dijo Shaul al decir en Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley, como suena, como traduce en Reina Valera. En realidad, el término, si fuera el texto en hebreo, diría, porque la mujer casada está sujeta por la Torá, instrucción, ¿no? Una legislación, al marido mientras éste vive. Pero, y aquí tenemos otro pero, ¿no? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta Torá. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. ¿Vale? Es una cita interesante. Hemos hablado en un otro PDF, lo voy a mencionar más adelante sobre él. Shaul usa el precepto legal del matrimonio como una referencia para hacer a sus oyentes comprender que hay algo más allá de la mera vida, de los meros valores terrenales. Es decir, para que uno no se fije meramente en lo que dice el texto, sino que vaya un poquito más allá. Por eso él usa el concepto para transmitir una enseñanza, un concepto sobre el matrimonio para transmitir una enseñanza. Y por eso declara que la Torá es por igual espiritual. Lo menciona en el verso 14 de este Romanos 7, ya que ella enseña o revela todo un mundo que no es comprensible a la mera lectura de los ojos carnales. Entonces, hay una ley del pecado, y este pecado es descrito como un Baal, es decir, esposo, que domina con mano dura sobre su esposa, más bien la trata como esclava que como su amada. Este mal esposo, y lo vamos a ver en el libro de Oseas, si vamos a seguir con los capítulos del libro de Oseas. Este mal esposo, este Baal, en Oseas capítulo 2, parte 2, hemos hablado más sobre este Baal, esposo, domina sobre el ser humano desde el instante que Adán obedeció la voz de su mujer. ¿Vale? Recientemente hemos hablado sobre esto el Shabbat, en la entrada del Shabbat pasado. Mediante el engaño se logró la transgresión de la Torá del Elohim viviente, así que el hombre pasó a entregarse de buena voluntad bajo el poder de otro Elohim, es decir, el Zar, el Nejar, el Elohim ajeno, el Elohim extraño. En el sentido, ¿por qué ajeno y extraño? Pues por contraste con el Elohim viviente.
¿vale? Uno que no es parte de su intimidad, de su casa, es de fuera. Entonces, es lo que hizo Adán al obedecer la voz de su mujer, que fue engañada. Entonces, obedeció la voz del serpiente, de este Elohim Zar, de este Elohim Nehar, el Zar, el Nehar, que en realidad es el diablo, así se activó el pecado, que llegó a ser el dueño o el amo, el esposo de todos nosotros. Y este se convirtió en el tutor, este Elzar, este El Nejar, este Elohim ajeno a quien obedeció Adán en lugar de obedecer al Elohim viviente, quien le dio el mandamiento de no comer del árbol prohibido. Este se convirtió en el tutor o la autoridad legal sobre nosotros. Es lo que enseña Pablo más allá de la mera letra, ¿verdad? Así que en lugar de gozarnos de los manjares de la vida eterna que se sirven en la casa de nuestro Padre, hemos pasado a comer comidas para cerdos. ¿No? ¿Se entiende la alegoría? Ya que el pecado es nuestro, es decir, nuestro tutor legal, el amo y dueño de nuestra vida, nuestro esposo, quien es algo ajeno al Elohim viviente, es decir, un mito deificado, que quien es nuestro amo, es lo que nos da de comer, restos para esclavos. Pero, a veces es muy bendito este pero, como en Levítico 22 aparece una solución para la mujer que salió debajo de la autoridad de su padre, igualmente describe Shaul que la mujer casada, es decir, la persona sujeta al pecado, tiene una puerta de salvación y por eso es bendito leer la palabra pero. En las dos citas, la palabra clave no es la pero, sino muerte o carta de divorcio, ¿vale? Volvamos a ver la instrucción de Levítico 22, pero si la hija de un sacerdote queda viuda, ¿no? Es decir, si su marido muere, o es repudiada, es decir, recibe carta de divorcio. A ver, ¿qué dice Shaul? Eh, Shaul dice, Romanos 7, versos 2 y 3, pero si el marido muere, ¿vale? Queda viuda, Levítico 22, verso 13, ¿no? Entienden el paralelo, ¿no? Que está hablando de lo mismo, pero de otra perspectiva. Y Shaul aprovecha la parte legal de la letra, literal, de lo que los ojos ve prácticamente, usando el concepto del matrimonio para transmitir una enseñanza espiritual. ¿No? Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Por qué es ley del marido? Porque hay leyes de la unión matrimonial y por eso vemos que cuando una mujer pasa de la autoridad de su padre, cuando se casa, entra la autoridad de su esposo. Hay una ley que domina sobre la mujer, que en este caso no está bajo la obediencia, bajo las indicaciones, la cubierta, la protección, lo que provee su padre, sino entra en unas leyes que obliga a su esposo para proveerle lo necesario. Ella tiene que acudir y clamar y pedir a su esposo que cumpla con lo que a él le corresponde. Por eso hay leyes, no se usa por nada este sentido aquí. Eh, a ver, muere, las palabras clave es muerte y carta de divorcio. ¿Vale? Aquí la palabra, pero habla de una puerta, pero las palabras clave son muerte y carta de divorcio. Para una mujer casada con un zar, es decir, con un ajeno, ¿no? El zar es un elogio ajeno. Es decir, para una persona unida al pecado, solo queda una puerta de salvación, la de que su amo la repudie o que este amo o esposo muera. ¿Vale? Esta es la puerta para que se salve, ¿vale? Para que pueda volver a la casa de su padre y gozar de esos manjares, es decir, para volver con Elohim viviente y poder tener vida eterna. Pero aquí no tenemos una palabra pero buena, en el buen sentido, ya que este amo esposo no puede morir de momento. Y de ninguna forma quiere repudiar a su presa, que es la mujer, como se usa en esta metáfora, ¿vale? A nosotros, ¿no? La mujer es un símbolo para nosotros, para todas las personas aquí, para todo Israel. Este amo no quiere dejar libre a la mujer, no le quiere dar una carta de divorcio.
Es decir, ¿a quién? No quiere dejar libre tu alma, mi alma, para que ésta sea libre de su dominio. La Torah enseña que una mujer está ligada a su esposo mientras esté vive, ¿no? La Torah enseña este principio y sabemos bien que Elohim detesta el divorcio. Hay circunstancias y casos cuando se permite. En el caso de adulterio es una clave en ese sentido. En caso de adulterio, un divorcio se, se anula. Pero este esposo es fiel, ¿no? Este esposo no adultera. Él es el adúltero por naturaleza. Pero en este caso, el esposo no va a buscar, no se libera ni deja libre a su presa. Así que esta mujer casada no puede liberarse del poder del dueño porque ni quiere darle carta de divorcio, de separación para repudiarla, ni puede dejarla viuda porque no muere, al menos no de momento. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Pero este esposo tiene un poder espiritual, así que tiene largos días, vivirá 7000 años, mientras nosotros somos terrenales y tenemos un tiempo de vida limitado a días, meses o años. Pero esta vez la palabra pero es bendita, ya que tenemos una segunda opción y dado el caso de que este esposo no muere fácilmente, queda la posibilidad de que la mujer muera, para que así se consuma el poder de la ley que da dominio al esposo, es decir, al pecado, o el amo ajeno sobre nuestras vidas. ¿Vale? Es lo que enseña Shaul. ¿Vale? Shaul aprovecha un contexto legal que está en la Torá, un caso real, para compartir una enseñanza espiritual. Nosotros tomamos el contexto de la ley y tratamos de entender las dos cosas, ¿vale? Ver la parte real, literal, y la parte espiritual, que hay que fundirlas, hay que buscar. Ese es ejad, ese es verdadera emuna. Esta mujer, la hija del sacerdote, soy yo y eres tú. El poder del pecado no muere para que yo esté libre para volver a la casa de mi padre. Así que debo morir yo para poder dejar de estar unido al poder legal de mi esposo. Por esa razón, aquel que no entra en las aguas de la Tevilá para morir y para resucitar de nuevo junto al Mashiach, no puede comer de los manjares de la vida eterna. ¿Por qué? Porque sería adúltero una persona mientras vive su esposo salir de la autoridad de su esposo para ir a comer en la casa de su padre. Primero, el padre no puede darte de las cosas sagradas y tú ante la Torah serías transgresora porque estás casado con la Trinidad. Una persona bautizada en nombre de la Trinidad está casada con la Trinidad. No se puede acercar a comer los manjares y esperar al Elohim, al Padre de Israel, que dé sus bendiciones a una hija transgresora. ¿Qué hacemos en este caso? Porque yo no puedo matar la Trinidad, no puedo asesinar a su marido, a mi marido, no, a mi esposo. ¿Qué puedo hacer para librarme de este dueño que se apoderó de mi vida en contra de mi voluntad? ¿Ah? Pues es la solución, que yo mismo muera. Es lo que nos enseña la escritura de la importancia de la tefila. Aquí en Levítico 22, verso 13, no te habla de la tefila, te enseña el procedimiento, ¿no? Es decir, si quieres lograr, pues a este camino, pues en este camino tengo que buscar otra cita porque las escrituras me enseñan poquito aquí, poquito allá, ley sobre ley, mandato sobre mandato. Entonces tengo que buscar cita por cita, verso por verso, contexto por contexto para encajar todo el asunto y ver la panorama de toda la enseñanza en su luz. Eso es la suma de tu palabra, me trae la verdad. Esa es verdadera emuná. Este es ejad, ¿no? En cuanto a una misma enseñanza. Si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada, ¿no? Entonces puede volver. Si una no está viuda, ni tiene carta de divorcio, no tiene una separación de su antiguo marido, su antigua deidad, no puede volver a la casa de su padre para beneficiar de sus manjares. Sería transgresión, eso es lo que dice Shaul en su contexto desde Romanos 7, verso 3. Pero si su marido, no. Así que si en vida el marido, es decir, mientras uno está en el principio activo de una ley, se uniere a otro varón, sea su padre, ¿no? Sea Yeshua en este caso, será llamada adúltera. Es decir, aunque uno
mientras uno está casado con la Trinidad, fue bautizado en nombre de la Trinidad, ama a Yeshua, al estar unida a Jesús, a JC, ¿no? Amando a Yeshua. Esto, según las escrituras, es llamado adulterio. Aunque Yeshua la ama, no puede darle las bendiciones que corresponde a su prometida, porque al darlos, él mismo sería transgresor. Eso sería infracción de la Torá. Por eso no sé si entienden por qué no se puede crear un puente entre JC y Yeshua. Entre el cristianismo hay un Eufrates, ¿vale? Uno tiene que cruzar de un lado a otro, convertirse en un hebreo, pasar del cristianismo a la fe hebrea, para que pasar por la muerte sea librado de su conexión con su esposo, para que esta ley que da poder, autoridad y dominio a JC, a la Trinidad, o bueno, usamos en este contexto, cese de tener dominio y poder. Y uno, saliendo fuera del agua, pasando al otro lado, esté en su derecho, en su libertad para volver a la casa de su padre, para casarse, para contratar matrimonio, pedir a Yeshua no que sea su esposo, ¿no? O para que se convierta en esposa. Eh, bueno, ese asunto es más profundo, más largo, pero bueno, vamos a ir hacia el final con este tema. Por esa razón, aquel que no entra en las aguas de la Tevilá para morir y para resucitar de nuevo junto a Yeshua, junto al Mashiach, el que está ungido, las comidas sagradas, no lo que tienen estas manjares, no puede comer de los manjares de la vida eterna. Una persona que no se sumergió en el nombre de Yeshua no puede partir el pan ni beber del vino, ¿vale? Por eso es importante. Y el que no come y no bebe mi sangre, dijo Yeshua, no tendrá parte conmigo. Y en la Torah dice claramente, el que no aprovecha el 14 de Aviv y desaprovecha la segunda oportunidad del 14 del segundo mes, será cortado. Es decir, lo mismo, no tendrá parte. Lo que dice en esta escritura, ningún ajeno puede comer de las cosas sagradas, ¿vale? Una y la misma ley desde varios puntos de vista, la misma enseñanza, otra perspectiva o otra cara de un mismo diamante. Como quieren ver, eh, la ilustración, pero la realidad es la misma. ¿Qué más? El que no puede comer de la vida eterna, come, pues, ¿de dónde? De la muerte eterna, porque algo tenemos que comer, de algo tenemos que vivir. Si no estamos bajo la autoridad del Padre, estamos bajo la autoridad del esposo, ¿no? Si nos situamos, nos ubicamos en este concepto como mujer, como metáfora, ¿vale? Si uno no come de la vida eterna los manjares selectos, ungidos, santos, uno debe comer de la muerte eterna, ya que la recompensa de los que están casados con la deidad ajena, al estar bajo el tutor cuyo poder es el pecado, tendrá la muerte eterna. Eso es principio, causa, efecto. La paga del pecado es la muerte. Es sencillo, es decir, presentarlo como instrucción. Uno lo ve, lo tiene que aceptar y aunque lo niega, pues el resultado sería lo mismo. Dice nuestra cita Levítico 22:13, pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada y sin tener prole, me voy a quedar aquí con este asunto porque es un detalle que vamos a tener que hablar sobre él para no perder de vista lo que las escrituras enseñan. En las leyes hebreas, la mujer casada, cuando se casa, pasa bajo la autoridad de su esposo y su esposo fallece. Si tuvo con este un hijo varón, la mujer y madre, en este caso, pasa bajo la autoridad de su hijo, ya sea este menor. El varón es el que hereda los títulos reales, es considerado cabeza de la familia, como el protector de la misma. En este caso, eh, en el caso que una mujer no tenía hijos y el esposo fallece, la mujer regresaba bajo la autoridad de su papá, independiente qué edad tenía esta como hija, ¿vale? Si el padre tiene 80 años y la mujer ya está casada, tiene 50 años, ¿no? Entra bajo la autoridad de su padre como una hija. Recuerden lo que hemos hablado sobre la historia de Tamar. Y Judá envió a su nuera en la casa de su padre después de que falleció sus dos primeros esposos, ¿no? Los primeros dos hijos
Yehudá? Pues Yehudá envió a su nuera a Tamar a la casa de su padre, de padre de Tamar. ¿Por qué? Porque este es el contexto, el concepto de la época y estos principios fueron incorporados dentro de la Torá por enseñanza de lo que transmite, más allá de eh, la mera necesidad de una mujer en caso que se queda sola, viuda. Como no había sistema de seguridad social, pues aquí el varón siempre funcionaba como Goel, pariente redentor, ¿no? Que tenía que proteger la mujer, la hermana, la madre, pariente. No por nada Yeshua, tengan en cuenta, cuando él estuvo sobre el madero, dijo a Yohanan, ¿no? Que era un regalo, eh, a su discípulo, indicando sobre su madre Miriam: mira a tu madre. Mujer, mira a tu hijo. ¿Qué es lo que dijo? Cumplió la Torá hasta aquí. Pasó a su madre cuando falla el tutor legal, que en este caso es el hijo mayor. Él era el hijo primogénito de ella, porque el esposo no tenía esposo, obviamente, porque era Yeshua, aunque tenía un esposo, Yosef, pues parece que él también falleció. El hijo mayor es el primogénito, en este caso suyo, que era Yeshua, es el tutor legal. Él pasó la autoridad de su protección, su tutela, la tutela de su madre, eh, en las manos de su discípulo, que en este caso era más joven que su madre, ¿no? Que él mismo. La pasó bajo la autoridad de Juan a Miriam, ¿vale? Es un punto que se tiene que tener en cuenta, no por nada se menciona y no por nada él es Torah viviente. Nos doy ejemplo hasta aquí, hasta en este punto. Por el, por el mismo principio presentado en el verso 10, que hemos analizado en la parte anterior 2, donde un esclavo comprado o el hijo de un esclavo que ha nacido en su casa, al ser parte permanente de la familia sacerdotal y porque fue circuncidados, podrían disfrutar de las cosas reservadas para el sacerdote, pues asimismo la propia hija del sacerdote que se había casado con un hombre laico tampoco podría comer de las viandas sagradas. Sin embargo, es decir, ella no podía, salvo en el caso que si ella enviudaba sin hijos, era reintegrada a la familia de su padre, como antes de su casamiento. ¿Vale? Un extraño comprado o nacido en casa podría. Igual la mujer, ¿no? La hija que se casó con otra persona y este falleció, pues no tuvo hijo, podría volver. Pero en el caso que ella sí tenía hijo, si ella llegaba a ser madre, como sus hijos no tenían derecho al sacerdocio, en el caso que se hubiese casado con un gentil, es decir, con una persona fuera de la casa sacerdotal, sea este de la de la tribu de Isahar, de Neftalí, del tribu que sea de Israel o de una nación gentil, cosa que no debería suceder, pero al no ser de la familia sacerdotal, su hijo obviamente no era linaje sacerdotal, ¿vale? Porque en el caso que se hubiese casado con un sacerdote, su hijo, siendo igual de la misma casa sacerdotal, ella sí podría volver a la casa de su padre y podría comer de las cosas sagradas. Pero al no tener hijos de un padre, de un esposo sacerdote, eran hijos fuera de la familia sacerdotal. Por ende, en este caso, ella estaba bajo la necesidad de hallar el sostén para ellos en otro lugar que no fuese bajo el techo de su padre. Eso no son por nada puesto aquí, sino porque son enseñanzas espirituales que nos enseñan sobre nuestra condición. Ahora, fuera, casados con otras deidades, unidos a Elohim porque estamos bajo el poder de una autoridad que no es Elohim viviente. Estamos bajo el poder del pecado, ¿vale? Y bajo el poder del pecado, obviamente, no podemos comer las cosas sagradas. Es decir, si uno va estando bajo la autoridad de una deidad ajena al Elohim de Israel, lo que sea que predica, a quien convierte a la fe que tiene, eso se convierte en hijos suyos, ya sean carnales o espirituales. Esos, a su vez, andarán perdidos, carentes del alimento de la vida eterna. Con estos hijos espirituales, uno no puede venir a presentarse ante el Elohim de Israel.
Si se quiere venir a presentarse ante Elohim de Israel, se debe activar para ellos el protocolo personal de la redención y el camino de la restauración a fin de calificar a cada uno poder ser parte del pueblo de Hebreo. En este caso debe disponerse dejarse comprar por el sacerdote, como vimos en la parte 2 de este estudio sobre Levítico 22, sabiendo que Yeshua es nuestro sacerdote, el Elohim, Hagoel, el Redentor, ¿no? Quien no solo nos compró del mercado, ¿no? Nos sacó fuera y nos dejó libre para no volver a ser vendidos más como esclavos, ¿no? Nos pasó bajo su autoridad y nos dejó la libertad de elegir si le vamos a servir para siempre, ¿no? Siempre hay otras piezas que encajar a este panorama para que la verdad sea completa. Por aquí les abro las pistas, les abro puertas para que puedan, para que en un futuro adjuntemos a esa enseñanza otras leyes, ¿no? Otras evidencias que completan este panorama. Por eso le hago mención de estos detalles. Levítico 22, verso 13. Tiene algunos detalles más, pero si la hija de un sacerdote queda viuda y repudiada y sin tener prole, ¿qué hace? Vuelve a la casa de su padre, podrá comer del pan de su padre como en su juventud. Lo que está haciendo la tefilá es por una parte romper la cadena del matrimonio que queda disuelto con la muerte de una de las dos partes. Pero por otra parte, no solo limpia a uno de sus transgresiones, sino que lo califica poder regresar con el Elohim viviente. No por nada en la Torah hay un montón de leyes de purificación ritual que uno que llegó a ser inmundo por X motivos, hay muchos motivos descritos en la Torah, tenía que practicar antes de presentarse en la presencia del Elohim viviente. Se iba haciendo guerra, pues estando manchado de sangre tenía que purificarse. Tenía una llaga, una pérdida, una infección, tenía que purificarse. La casa tenía lepra, tenía que seguir un protocolo. Hay muchas leyes de purificación, no para nada están aquí. Todo nos enseña este proceso de la redención y restauración. Si un pecador no regresa con Elohim, el Hacedor, no puede tener la vida eterna. Por ende, morirá para siempre. Si uno no puede comer de los manjares del Padre, si no puede, no se sitúa en la condición de poder volver a la casa de su Padre, es decir, está perdido. Es lo que enseña la realidad espiritual. Si uno no puede comer de las cosas sagradas, pues se tiene que buscar la vida. Y vida eterna no hay fuera de donde Él las puso, en este contexto, en este paquete, en este círculo que se llama Israel es una nación dentro de la Torá, en el procedimiento que hay para que uno se pueda encaminar a tener vida. Al tener esta indicación en esta escritura, tenemos una guía para saber cómo podemos volver a disfrutar del alimento que ofrecía el árbol de la vida eterna. Tras la elección del hombre en obedecer la voz ajena que le prohibió comer, recuerda que Elohim dijo a Adán, no comerás de este fruto. Pues él obedeció una voz ajena y claramente al hacer esta cosa, pues no pudo más comer del alimento de la vida eterna. Estando unido a otro poder que no era el Elohim viviente, el hombre tuvo que ser apartado, sacado del Edén, porque con el matrimonio el alimento para la mujer corresponde al esposo quien debe proveerle. ¿Vale? No sé si entiende. Hay un estudio que se llama El derecho de la mujer en divorciarse. Aunque no va muy al tema, a este tema, aquí se presenta la cita sobre lo que corresponde al varón proveer para su mujer. Hay tres condiciones en la Torá, Shaul las menciona, hace referencia a ellas, pero entre estas tres es el alimento, el sustento. Cuando una mujer pasa de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo, es el esposo quien tiene que proveer a la mujer lo necesario para su existencia física. ¿Vale? Entonces, obviamente en este caso, si Adán hizo caso a la voluntad de la mujer, que hizo caso a la orden de esta deidad ajena, pues pasó, se puede entender en ese sentido, pasó debajo de la autoridad del Elohim viviente, que le dio una orden no,
a la autoridad del que dijo, sí, puedes comer, mira qué apetizante, qué agradable, es encantador que comas de esto, es deseable, ¿no? Y así estimuló, engañó a la mujer, y la mujer dio al hombre, y el hombre comió, ¿vale? Y así se convirtió en un transgresor. Por eso Shaul dice claramente, vimos en el Shabbat anterior, Adán pecó, la mujer fue engañada, ¿vale? Entonces, en este caso, es el hombre pecador, la mujer casada, no puede acercarse al Elohim viviente porque la ley dice, el padre ya no está obligado a darle su alimento, está el esposo obligado a darle su alimento. Pero vemos que el alimento que nos da ese esposo es muerte. Son comida de cerdo, son cosas basura, no vive, no alimenta, no sacia el alma. Por eso buscamos al Elohim viviente. Pero estamos en una condición no muy, no santa, no cumplimos con el requisito de comer las cosas sagradas. Entonces aquí debemos buscar la puerta abierta para volver en esta conexión. Y como en este caso, pues el esposo no nos deja libre, tenemos que morir nosotros. Por eso es imprescindible la tevilá. Las enseñanzas mesiánicas que hay que circuncidarse, no hace falta hacer el bautismo, es mala, no cumplen la Torá. Entonces, si tú a uno en la condición de mantenerse en una condición ajena, no poder comer de las cosas sagradas, no tener acceso o el camino de vuelta para entrar a comer de la vida eterna, del árbol de la vida eterna. El derecho de la mujer en divorciarse. Es un estudio muy bien que da derecho a las mujeres en separarse en ciertas condiciones, ¿vale? Cosa que por lo general no se enseña en el cristianismo, que a su vez tomó conceptos malos del judaísmo, que es muy machista en ese sentido, pues la mujer no tiene mucho que elegir, ¿vale? Quien está en necesidades, pues es bueno que tengan en cuenta este estudio que es bastante bueno, digo yo. Al menos hasta ahora salvó a muchas hermanas. Libró, ¿no?, de un estrés, de una preocupación en cual fueron enjauladas por los conceptos cristianos. Bueno, un segundo estudio que sí que va bien en este contexto es, como mencioné al principio, es sobre la tevilá, que se llama bautismo, alianza matrimonial unidos a Adonai, ¿no?, o a una deidad ajena. Unidos a Yod He Vav He, están las cuatro consonantes puestas aquí en el título, o a una deidad ajena, ¿vale? Eso se lo recomiendo a todas las personas que quieren volver a ser parte, a tener parte con el Elohim de Israel, a ser parte del pueblo de Israel. Una vez que la mujer, es decir, una persona, queda libre de la autoridad de su esposo mediante el símbolo de la muerte de Bilá, porque con esto se rompe la unión matrimonial, al estar uno lavado de su condición como pecador, estando purificado y confirmado mediante los símbolos del agua, la sangre y el espíritu, la mujer, es decir, la persona, puede regresar con su padre, es decir, en ese contexto metafórico, el sacerdote redentor. De esta forma se puede comer del pan de su padre, es decir, puede entender mejor lo que de verdad enseña la palabra del Elohim viviente, porque su palabra es un alimento de vida, ¿vale? Dijo Yeshua, claro, el hombre no vive solo de pan, sino que con toda palabra de Elohim. Entonces, esta palabra de Elohim alimenta el alma, el espíritu, da fuerza. Es palabra vivificante. Él es un ruaj vivificante. La solución es que uno vuelva a la casa de su padre. Si es que es un hebreo israelita que se ha gentilizado al servir por largo tiempo entre los gentiles y al saber que su papá es el Elohim de Israel, debe emprender el camino de regreso a su casa. Si uno se dispone a hacer este camino de vuelta, el texto de la Torah le brinda una bendición. Esta bendición está descrita así: si la hija de un sacerdote vuelve a la casa de su padre, podrá comer del pan de su padre como en su juventud. Eso es maravilloso. Esta palabra no solo restaura en su condición privilegiada a todo el pueblo de Israel, resumido en la palabra mujer, sino que restaura la posición privilegiada que Adán tuvo al principio de la creación, pudiendo estar en la directa presencia del Elohim, siendo a la vez el rey sobre todo cuanto el Creador hizo bajo la bóveda celeste. Cuando Israel se dispuso a emprender el camino de regreso a la casa de su padre, ya no será más tratado como una mujer casada
que ha estado bajo la autoridad de otro, sino como una hija, y esta como en los días de antaño, antes de ser una mujer casada, sino como una niña mimada, una virgen. Quizás los que tuvieron la oportunidad de estudiar el PDF llamado Yod-Heh-Vav-Heh, las cuatro consonantes, Yeshua, nuestro santuario entre las naciones. ¿Vale? Los que lo estudiaron, los que lo vieron, no sé si recuerdan que hay una invitación abierta en este estudio, un llamado para una cierta mujer, un llamado dirigido hacia Israel. Pero en este mensaje, Israel no es más llamado adúltero, no es más llamado mujer casada, no es mal llamado una ramera, descarada, adoradora de deidades ajenas, etc. Sino que es llamado con un título maravilloso, de cual la mayoría de los lectores de los escritos sagrados no se percatan. Israel es llamado virgen. Veamos una cita y una última cita, con esto voy a cerrar, para que dejemos la puerta abierta a esta invitación. Jeremías, capítulo 31, verso 21. Levanta para ti señales, coloca para ti majanos. Majanos son un montón de piedras sueltas eh, que se forma con las que se quita en las tierras de labor, ¿no? O las que sirven para marcar encrucijada o dividir términos, dice aquí el diccionario. Un montón de piedra que separa los terrenos. Por aquí, por los campos en España, hay muchos montones de piedra que hace diferencia entre dos, dos parcelas. Piedra de encrucijadas, ¿no? Levanta para ti señales, coloca para ti majanos, presta atención a la calzada, es decir, presta atención al camino por donde regresas, al camino que anduviste. ¿Ah? Mira bien por dónde anduviste, porque para saber que lo que aquí está el consejo, vuelve. Pero bueno, vuelve a estas dos ciudades, pero lo hermoso es cómo es llamado Israel aquí. Vuelve virgen de Israel. Vuelve a estas dos ciudades. Es así como es llamado la suma de los redimidos, esta novia hermosa, como aparece, que se presenta como la nueva Jerusalén, porque conocemos la Jerusalén, aparece en Apocalipsis 17, ramera. Hay una nueva Jerusalén que es llamada Virgen de Israel. Y esta es llamada vuelve a estas dos ciudades. ¿Vale? Toda la suma de los redimidos en Yeshua tienen derecho a volver a la casa de su Padre, quien es el sumo sacerdote por excelencia, a disfrutar del árbol de la vida, a tener entrada libre a la puerta, en la nueva tierra, donde hay cielos nuevos y tierra nueva, en la presencia del Papá de Yeshua, ¿no? Que es la fuente directa de agua viva, la fuente directa de la vida eterna, esta misma vida que está en Yeshua, esta misma vida que nosotros recibimos mediante el sacrificio, la muerte y resurrección con Yeshua, si su espíritu mora en nosotros. Vuelve, Virgen Israel, vuelve a estas tus ciudades. Espero que todos los que escuchan este mensaje puedan aprovechar, si no han entrado en la alianza, aprovechar el segundo Pesach Sheni para cumplir con el voto de la Tehilá y así, sumergiéndose en el nombre de Yeshua, puedan disfrutar de las comidas, de los manjares, porque con libertad puede volver a la casa de su padre. Desde España, una vez más, shalom a todos, shavuot a todo lo que nos escucha a lo largo de la semana. Bendiciones, Beshem Yeshua, para la honra siempre del papá de Yeshua y de Yeshua mismo. Shalom a todos.